Hoy espacio de constelación, hoy espacio de sanación a través de la conciencia de nuestros clanes, de nuestros núcleos familiares. Nosotros somos nuestras familias, nosotros venimos de un proceso de creación de generaciones. Si recuerdas en la Biblia, hay una parte que dice, me remito al texto como parte histórica, sin profesar ninguna religión y siendo muy respetuosa de todos, en términos simplemente de tomar información. En la Biblia dice, los errores de tus padres los heredarán tus hijos hasta la cuarta generación. Si lo vemos ahorita, hasta en una película de niños que se llama Coco, la película de Disney, de Pixar, que se llama Coco, es una película que nos habla del proceso de los transgeneracionales, que nos habla, es una constelación. ¿Cómo se sanan los procesos? Cuando yo los veo de frente. No es como el miedo, cuando yo miro el miedo de frente, cuando yo reconozco que lo que yo le temo, lo sano, porque lo miro, porque realmente reviso a qué es lo que le tengo tanto miedo. Con este proceso de sanación de nuestros clanes familiares, de nuestros transgeneracionales, también movemos la energía cuando reconocemos y sabemos de dónde viene el problema, de dónde viene esa situación, dónde viene, de qué generación, de qué mi ancestro, porque yo soy mis ancestros. Tú eres el producto de muchísimos años, de muchas historias, de un espermatozoide entre millones. Tú eres no una casualidad, eres una hermosa diosidencia con un propósito y una misión. Pero también hay muchas cosas que traemos a la vida, que cargamos, que vivimos, que a veces no le encontramos sentido y resulta que es un asunto que viene desde nuestro árbol generacional, que viene de mucho atrás. Yo alguna vez te contaba que teníamos, que cuando venimos a este plano, les debo esa charla del plan del alma. Cuando hacemos el plan del alma antes de nacer, porque antes de nacer planificamos la experiencia, es que antes de nacer yo elijo qué me quiero graduar en este planeta escuela. Entonces tú elegiste unos aprendizajes, dijiste, me voy a graduar en esto, en ese planeta escuela, ese planeta hermoso que se llama la Tierra, voy a ir a graduarme en esto. Y para graduarme en eso tengo que tomar unas clases. Y esas clases pues te aportan a ese plan. Pero también, además de ese plan, de eso que tú vienes a estudiar acá, también hay unos asuntos que vienes a terminar y a resolver, que vienen de tus vidas pasadas, asuntos que dejaste abiertos, no resolviste, y que te quedaron pendientes, o asuntos también que vienen de tus transgeneracionales, que viene de tu linaje y que hace parte de todo este camino y todo este recorrido. Cuando hablamos de constelaciones familiares, estamos hablando de una terapia holística que nos permite mirar el origen de ese problema que tú tienes, de eso que te quita la paz hoy día, de eso que no te permite ser feliz. Una constelación es un proceso hermoso donde hacemos un movimiento energético e inconsciente de esa problemática, de dónde viene, para resolverla. Como el miedo, si lo miras de frente, pues ya revisas si ese miedo se tiene realmente el argumento o no, pero cuando yo lo miro y lo observo, ahí va el 50% del proceso. Hoy quiero hablarte especialmente de los abuelos. Se dice que una familia sana, que cuando viene mi linaje sano, una vivencia sana, tengo vida sana. Cuando yo vengo de un linaje donde las órdenes están bien, donde los procesos se van bien, donde las jerarquías están bien, donde el lugar, todo el mundo ocupó el lugar, cuando hay procesos de vida sanos en mi historia, se entiende que los que vienen después también vienen a sí mismos de sanos. Pero cuando los procesos en esas generaciones de atrás de donde yo vengo no son sanos, generalmente, la mayoría de las veces, porque de eso se trata el aprendizaje, vienen situaciones, vienen rechazos, vienen abandonos, vienen adicciones, viene una cantidad de historias y problemáticas, las que vienen adelante. Si eso no se organiza ya, si eso no se perdonó, si no se organizó, si no se dio lugar, vienen los de adelante y resuelven, porque hay que darle lugar, hay que organizar ese puzzle. Eso como si la familia y tu clan familiar fuera un puzzle. Y cuando se desorganiza el puzzle, alguno que venga más adelante, las fichas que salen después, tienen que intentar organizar ese puzzle. Entonces, hay un tema especial que quiero tocar hoy contigo, es el tema de los abuelos.
tendemos a parecernos a nuestros abuelos, tendemos a tener características de nuestros abuelos, tendemos, yo no sé si te has dado cuenta en tu familia, contigo, que los abuelos se comportan diferente con sus nietos que con sus hijos. Y ahí surgen una cantidad de situaciones que desordenan o no, que es sano o no en las relaciones de familia y que de ahí se derivan muchas cosas. Quiero preguntarte si tú te has dado cuenta, por ejemplo, el tema de la abuela materna. La abuela materna es supremamente importante. La abuela materna, si yo te contara que lo que le gustaba a tu abuela materna va a influir en la pareja que vas a elegir, ¿qué me dirías? Y resulta así. Muchos de los temas, por eso es tan importante conocer de dónde venimos. Yo creo que muchos decimos, no, pero no me tocó mi abuelo, o cuando yo ya llegué, mi abuela o mi abuelo ya no estaban, o yo no trataba con mis abuelos. Y conocer esa historia es importante, sanadora, porque de ahí vienen muchas cosas con las que vamos arrastrando las generaciones de adelante. Te voy a contar esta historia, para hablarte como esa parte. Yo te decía que a mí me gusta mucho esa parte racional, pero también soy muy chakra voladora. Pero desde la parte racional y científica te voy a contar qué pasa. Mis abuelos en mi ADN. Nosotros tenemos un ADN que se llama el ADN nuclear, que es el que conocemos todos, que es el ADN, que es la espiral, que es donde vienen todos los rasgos de la familia, que es donde vienen las enfermedades, que como que el pelo, que el color de los ojos, que la forma, algunas características de personalidad. Eso nos lo da. Es que nosotros tenemos muchas formas de transmitir la información. O sea, la información no solamente es por genética. La información también se transmite desde la energía. Viene información desde la energía, viene información desde la emoción. Esa información, por ejemplo, en los campos de la energía, se encuentra, por ejemplo, en los registros acásicos, que es la gran biblioteca de tu vida, el libro de la vida. Pero, por ejemplo, en esta parte de genética, nosotros tenemos un ADN nuclear, que es el que conocemos, que es la espiral, que a ese le llamamos la molécula de la vida, porque entonces ahí es donde se encuentra como toda la información de tu familia, ¿cierto? De tu linaje, lo que va pasando en información y hasta quién sabe cuántos millones de años más. Y hay otro ADN que se llama el ADN mitocondrial, y te estoy hablando de esto, aunque esto no es científico, te voy a decir como lo entendí, pero de eso hay mucha información también si quieres a abarcar, pero es bonito entender esta parte también científica. Ese ADN mitocondrial es el que viene del linaje de tu mamá. Solo lo transmite el linaje de tu mamá, solo viene de la mamá. No hay ahí posibilidad de que un hombre haya transmitido información. Entonces, el ADN, el que conocemos normalmente, tiene información de tu papá y tu mamá. Entonces tú tienes parecidos y rasgos a tu papá y a tu mamá. Pero viene otro ADN que no se encuentra en el núcleo de la célula, sino que se encuentra, por ejemplo, en el caso del óvulo de la mamá, se encuentra en una parte, en lo que es como un líquido que se llama el citoplasma que tiene la célula. Ahí está ese ADN mitocondrial, que es la información del linaje de tu mamá. Y en el hombre, en el espermatozoide, está en la cola. Pero cuando se junta el espermatozoide y el óvulo, el espermatozoide pierde la cola. O sea que pierde esa información que venía con mamá, la información de la materna, de la abuela materna, lo que viene del linaje de mamá. Es decir, que tú y yo tenemos información desde tu mamá, desde la abuela, que viene información de la abuela. Pero tú, si eres un hombre y tienes hijos, no pasas la información de tu abuela. Porque, como te expliqué, el espermatozoide pierde su cola y en la cola está este tipo de ADN que es el que tiene que ver con la respiración celular. El ADN mitocondrial significa, ese es el que produce la energía. Entonces mira qué tan importante, qué tan significativo. Esa fuerza de la madre lo trae este ADN. Entonces lo transfieren las mujeres, no lo transfieren. ¿Y para qué te estoy contando esta historia de ADN? Esa es la parte científica, pero yo te voy a contar desde la parte energética. Entonces resulta también que al solo pasar información de la abuela, yo tiendo a parecerme también, a hacer muchas cosas, a heredar cosas de mi abuela. ¿Por qué? Porque cuando tu mamá estaba en el vientre de tu abuela, cuando tu abuela concibió a tu mamá, que ya se sabía que iba a ser tu mamá,
tenía los ovocitos, y los ovocitos es los óvulos inmaduros, pero los tenían ya, y ya tenían un nombre, que es el tuyo. Entonces, todas las experiencias que tuvo tu abuela al momento de la concepción, al momento del embarazo y toda la información, tú ya la estabas recibiendo. Tú, desde el vientre, desde que tu mamá estaba en el vientre, estabas recibiendo información de tu abuela. Por eso es tan importante saber qué hacía la abuela, qué le gustaba, qué amaba, qué adoraba, porque hay muchas cosas que vienen de ahí. Como te digo, hay relaciones, tendemos a buscar parejas con los gustos de la abuela. Si la abuela le gustaba, por ejemplo, tocar música o cantar, adoraba cantar y tocar música, tú recibiste esa información en tus células, en tu ADN, recibiste esa información y vas a tender a buscar una pareja o te va a encantar estar con personas que canten y que tomen música, pero eso lo recibiste de tu abuela. Entonces, mira tan importante la relación que tienen los abuelos en tu historia. Cuando hacemos las constelaciones, en las constelaciones cuando salen los abuelos, hay que ir a resolver, no solamente hasta tu papá, acuérdate, resolvemos asuntos hasta la cuarta generación, Entonces, por ejemplo, con el caso de la abuela, o con el caso de un abuelo, eso con el caso de la abuela. Y hay una información que yo cuando la escuché, como decimos acá, me voló la cabeza, y fue el tema de, hay una teoría que se llama la Eva Negra. Es decir, que la buscas en internet. Hay universidades, hay muchos estudios que han hecho este tema sobre la Eva Negra, y esta teoría dice que venimos de una mujer, la primera mujer, pero era africana. O sea, tú y yo tenemos el mismo nacimiento, el mismo linaje. Y ese mismo linaje, o sea, esta teoría y esto que está desde la ciencia, lo ha hecho la Universidad de Cambridge, Oxford, también tiene estudios con respecto al tema de este ADN, la mitocondria, porque es el único, es longevo, es como cuando los dinosaurios, no se pierde la información, es como si se fosilizara la información que viene del linaje materno en ese ADN. Y han podido descubrir información dicen que esta Eva Negra, la información dice que tenemos el conocimiento del linaje desde hace 150.000 años. Y nos dice la teoría es que todos venimos de la misma mujer africana, que todos tenemos el mismo linaje. Y te voy a decir otra cosa, son 7 familias las que salieron de ahí. Los estudios que han hecho a través del estudio de ese ADN, de dónde viene, porque se fosiliza como un dinosaurio la información, lo pueden buscar, eso es científico. La Eva Negra, busca la teoría de la Eva Negra. Pero dice que la Eva Negra es una mujer y de ahí salieron todas las generaciones. 7 familias han descubierto que se dividió como en 7 vertientes por todo el mundo, y que cada familia se iba repartiendo, iba teniendo diferentes costumbres, aprendizajes. Entonces, cuando tú te hacen un estudio de ADN, te dicen, mira, tú tienes como un 10% de alemán, tienes como un 5% de árabe, y dices, pero ¿cómo así? Pero es tu linaje, es de dónde vienes. Entonces, con esa teoría la Eva Negra es hermosa, porque si venimos de una sola mujer, que es africana, todos venimos de África. Y para los que estamos en Latinoamérica se han descubierto 3 familias de ese linaje. O sea, aquí en Latinoamérica todos provenimos de las 3 mismas familias. ¿Eso qué significa? Que todos venimos de la misma parte. Todos somos de lo mismo. Tú y yo somos primos, primas y primos. Es hermoso darte la posibilidad de pensar en esas cosas y decir, wow, si eso es desde la ciencia, dime desde la parte de la energía, desde el espíritu, todo lo que se mueve. Cuando hacemos una constelación familiar, lo que hacemos es mover esa energía y entender que esa problemática que tú tienes actual, ¿de dónde viene? Entonces mira con el tema de los abuelos. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita voy a responder, ¿por qué me están diciendo? Mi abuela materna no fue cariñosa conmigo. Ya enseguida te voy a explicar esos temas. Por ejemplo, mira lo que pasa entonces, por qué la importancia de los abuelos en nuestra historia. La importancia de sanar y resolver y entender la historia de nuestros abuelos. Te voy a poner un ejemplo. Un abuelo alcohólico, problemas con el trago, entonces a través del trago maltrato con su esposa, o sea, con la abuela de un X. Entonces, a raíz del trago, muchos sucesos, de pronto aguantar hambre, el maltrato, un papá ausente, un papá abusador, un papá maltratador. Y cuando ese hijo, o sea, tu papá,
ve, se da cuenta, observa desde su niñez que el alcohol trae todos esos problemas, que el alcohol les hace sufrir a su mamá, que el alcohol lo pone a aguantar hambre, que el alcohol le coge una fobia al alcohol y todo tiene problemas con el alcohol, y el que beba le va a dar rabia que beba porque le va a detonar toda la situación que tiene con su papá que no resolvió. Pero entonces, como él se guardó eso, como no lo resolvió, como no perdonó al papá, porque el papá tampoco hizo nada para resolver, y eso quedó así, eso quedó una gran herida, y creció el muchacho y dijo, bueno, no me importa, mi papá, listo, hizo con su vida, pero en el fondo, en su inconsciente albergó sentimientos de rabia, de angustia, de toda clase por su papá y por el licor. Tiene un hijo, entonces él se organiza, se casa y tiene un hijo. Bueno, y el tema de su abuelo así, quedó así, su mamá quedó así. Pero él se organiza y se casa, hace una nueva familia y tiene un hijo. Y este hijo inconscientemente va a querer venir a organizar y darle de nuevo el lugar que su papá le quitó. Porque entonces el hijo dijo, no, yo no quiero un papá así, qué pereza un papá así, rechazó a su papá por el alcohol. Y llega el hijo de él y le da inconscientemente para sanar, eso se llaman lealtades, para sanar a su abuelo, viene con ese gusto de licor. Para que ese papá que rechazó, que odió tanto, que maldijo a su papá, que no lo puede ni ver, lo sane a través de su hijo. Porque ese vínculo con ese hijo le va a doler. Y ese hijo va a tender a gustarle el licor, pero para que se sane y se le devuelva el lugar a ese abuelo en la casa, a su familia, porque fue rechazado por su hijo en su momento. Entonces viene, y por eso es que vemos que los hijos, los nietos, tienden a repetir las historias de los abuelos, pero es una forma de sanar su clan familiar. Lo mismo con las abuelas. Entonces las abuelas, acuérdate que tienen una información adicional, viene con todo el clan de la mamá, con todo el clan de la madre, de la abuela. Entonces si la abuela fue bien restrictiva, fue bien dura, fue poco amorosa con su mamá, viene la nieta, generalmente con el abuelo, generalmente el que le hereda es el primer hijo. Y con la abuela, generalmente quien le hereda es la segunda hija. Entonces, cuando pasa esto, vemos, inclusive se parecen. Y entonces decimos, uy, tiene el mismo gesto del abuelo. Uy, se parecen en la abuela. Uy, tiene las mismas orejas de la abuela. Uy, habla como la abuela. Y resulta que viene recibiéndole a esa abuela algo que no resolvió, una situación que quedó pendiente y viene a sanarla. Entonces, cuando ahorita me decías por acá, creo que me decías, voy a leer aquí para que nos amplíe la información. Cuando dice aquí, porque se llamaba... bueno, ese es otro tema, la repetición de los nombres, eso es un tema. Cuando yo le pongo el mismo nombre de los abuelos, o del que falleció, o del tío que no sé qué, que no vivió y se mató, lo que hacemos es traerle la carga energética de esa información que tiene ese nombre, porque viene ligado a una persona que tuvo una experiencia de vida, y se lo pones a tu hijo. Por ejemplo, cuando le ponen Junior, que viene el papá se llama Jaime, le ponen Jaimito al hijo, o el papá se llama Jaime, le dicen Junior, Jaime Junior. Ahí le estás heredando, le estás diciendo, te va a recibir lo que tú no resuelvas, te lo recibe Junior. El tío que se murió y le pone el nombre del tío, le estás diciendo, lo estás sentenciando a que le reciba lo que no hizo ese tío, porque se le cortó su experiencia, porque así estaba, trascendió antes de tiempo, y tú le estás ligando a tu hijo la responsabilidad de lo que le quedó pendiente, porque le estás diciendo, lleva tú su carga, lleva tú su nombre. Por eso es un tema, el tema de repetir los nombres, y eso se usaba hacía mucho tiempo. Con los abuelos, se usaba que los papás tenían hijos y decían, yo quiero ponerle el nombre de mi padre, y ahí sí que arrastraban la información de ese padre o de ese abuelo. Si no lo resolvió, viene y lo resuelve. Cuando hablamos de las lealtades, que nos pasa mucho en la vida, las lealtades es cuando se toma partido a favor de alguien. Me explico. Un partido que se toma a favor de alguien de forma inconsciente o consciente, y que tú no estuviste de acuerdo. Por ejemplo, una persona que fue rechazada. Si tú ves la película Coco de Pixar, tú te das cuenta que la cuarta generación, que era quien se dio la película, la foto estaba rota en la mitad, solo tenía la foto de la mamá, del lado de la mamá, y el otro lado no se sabía quién era, había desaparecido. Viene el niño, que es la cuarta generación, con un gusto impresionante por la música. Cuando
transcurre la película se dan cuenta que es que ese rechazado, mira que lo sacaron de la foto, nadie podía hablar de él, nadie podía tocar música, porque ese era el rechazo, porque según esa familia, a través de la música sufrieron mucho, entonces se combatió la música, pero llega este niño de manera, eso se llama una lealtad inconsciente, en el espíritu, le dice, yo te voy a regresar a mi familia porque te echaron, porque te castigaron, no fuiste aceptado por eso que hacías, entonces yo vengo a hacer lo mismo para que te den entrada y te perdonen y te vuelvan a traer a la familia. Esas son las lealtades. ¿Cuántas veces tú repites las historias, vienes repitiendo tú, tu familia, tus hijos, terminan repitiendo la misma historia y dicen, ay, lo mismo que fulano, lo mismo que el abuelo? Es porque de pronto hizo una lealtad, por ahí rechazaron un abuelo, porque no les dejó herencia a los hijos, se gastó todo el dinero, lo rechazaron y viene uno de los hijos a recibirle eso, a decir, yo quiero que vuelvas y te entren a la familia, y viene este hijo a tener temas con el dinero, o a tener muchísimo dinero, y empezar a resolver eso que no se hizo, o que el abuelo no hizo, o que desheredó a todos, y viene ese hijo de alguna manera a recibirle esa situación. Es como continuará, y continúa con la historia para resolver. Y esas lealtades nos pasa mucho, que venimos con lealtad. Entonces, ¿qué hace la constelación? Como terapia es eso, darnos cuenta cuando vienen esas situaciones para resolverlas, para liberarlas y para sanarlas. Entonces, de ahí vienen muchas cosas. Por ejemplo, si tú tienes la posibilidad, tienes a tu abuela, tienes posibilidad de averiguar el tema, por ejemplo, de tu abuela materna, que es bien importante en la historia de cada uno de nosotros, la abuela materna, porque si de tu mamá viene esa información de tu abuela materna, de tu papá no. De tu papá no viene información de tu abuela materna, de la abuela materna, o sea, de la mamá de tu papá. Vienes por parte de tu mamá. Por eso ese linaje es tan importante. Y de ahí es donde yo te cuento la historia de la Eva Negra, que es a la que se ha alcanzado a estudiar ya, que vamos ya en 150.000 años de descendencia, que dicen que venimos todos de África. Todos somos los hermanos, todos somos lo mismo, todos venimos de la misma. Entonces, es muy bonito esta parte. Cuando yo conozco a mi abuela, por ejemplo, la parte de la materna, ve a explorar qué hacía tu abuela, qué le gustaba, qué no le gustaba, qué hizo, cómo trató a tu mamá. Ese es otro tema. El trato de tu abuela a tu mamá o a tu papá, a tu mamá, porque es la que trae la información, es fundamental. Una abuela que desautorice a su hija, una abuela que siga viendo niña, la hija aún estando grande, es un tema para su vida, porque nunca va a poderse ver como una persona adulta, porque la abuela siempre, o cuando la abuela desautoriza delante de la hija, delante de la nieta, sabiendo que es la mamá. Entonces ahí hay una descolocación de los roles y las jerarquías, y ahí es donde se producen los problemas. Mira, cuando la familia no tiene claros los roles y las jerarquías, que eso es una de esas órdenes que se pone al tanto con una constelación, reciben los que vienen, y los que vienen siendo niños tienen que recibir la carga de todos los de atrás porque no lo han podido resolver. Y ahí es donde inclusive niños que vienen con enfermedades desde tan chiquitos, enfermedades graves, pero es porque vienen unas situaciones de familia, y que la forma de resolverlos a través de esas experiencias, para poder poner otra vez todo el puzzle en su lugar. Entonces, cuando las abuelas fallecen, cuando aquí me dicen mi abuela falleció, si hay posibilidad de preguntar a través de las tías, pero también es muy bonito porque cuando pedimos al universo información llega. Si tú dices de corazón, dices yo quiero sanar o entender que viene de allá, le pides al universo, a los ángeles, a Dios, en lo que tú creas, yo quiero saber y tener información de mi abuela. Mira, eso es mágico. Eso llega a alguien, se encuentra la familia, a la mejor amiga, la abuelita que todavía está viva y que cuenta historias, o llega alguien que conocía la historia, o encuentras un documento, pero créeme, el que busca encuentra. Hay forma de llegar a la información y es muy bonito. O por sueños, la información llega de alguna manera. Entonces, cuando no se conocen, es lo mismo. Es que así no los hayan conocido no significa que no tienen injerencia en ti. Sigue siendo tu linaje, tú vienes de ahí, es que ellos son la fuerza. Tú naciste de tu papá y tu mamá. Tu papá y tu mamá nacieron de sus papás y sus mamás. Si no los conocieron, los abandonaron, los rechazaron, ahí está de todas maneras esa energía. Eso es lo que se resuelve en una constelación. Porque si eso está, hay heridas, hay situaciones, hay enfermedad, hay bloqueos, todo eso viene de esas situaciones de mi linaje que se vienen resolviendo. Por eso una constelación va y pregunta por tu familia, porque ahí hay que resolver. La constelación va y resuelve de la familia.
pero mira que tiene ese componente científico muy hermoso y también tiene esa parte energética. Entonces, ¿qué heredamos de la abuela? Todas las experiencias que tuvo la abuela, es que se heredan. O sea, tú terminas repitiendo y haciendo cosas muy similares a la abuela, terminamos teniendo experiencias similares. ¿Qué son experiencias? Me explico. Una abuela, por ejemplo, que no tuvo un solo abuelo, un solo esposo, se casó 2 o 3 veces y cada experiencia fue una experiencia turbia para la abuela. Puede venir en nosotros, en los nietos, no tanto en los hijos, en los nietos, la información, entonces pican aquí, pican allá, tienen malas experiencias y resulta que es una experiencia que viene la abuela que no lo resolvió y viene el nieto, a resolverla, a vivir su propia experiencia. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Dándonos cuenta, les dije desde el principio, cuando nos damos cuenta, cuando observamos la problemática, cuando yo me doy cuenta del origen, ya entendí yo por qué hago esto. Resulta que yo no duro en ningún empleo porque a mi abuela no le gustaba ningún empleo. Me contó mi mamá que mi abuela iba de empleo a empleo y que eso era un problema en la casa, que eso hizo que la echaran de la casa. Entonces vienes tú a tener una situación. Yo te voy a contar un asunto personal. Cuando hay un tema con la parte de la vivienda, nosotros, hasta que yo me acuerde, nosotros volteábamos, nos pasábamos mucho, vivíamos en muchas casas y vivíamos en una casa y yo por cualquier cosa nos pasábamos, pero miles trasteos hemos tenido en la historia. Y yo alguna vez me consté y dije, pero ¿por qué nosotros no podemos estar fijos en un lugar? Porque tenemos que estarnos moviendo para todas partes. Y la constelación fue muy bonita, me explicaba. En la constelación y en otro proceso que hice yo también desde un estado alterado de conciencia, y me explicaban, unos abuelos, mis tatarabuelos, tuvieron una situación con una casa. Por la pertenencia de una casa, hicieron muchas cosas. Maltrataron muchas personas, mataron gente por tener una propiedad. Y viene mi generación, que dicen generación en cabeza de mi mamá, porque fue por el linaje de mi mamá, viene mi mamá a sanarlo. ¿Cómo? Viviendo la misma historia de esos familiares, que fue hermoso. Entenderlo fue hermoso, sanador, y digo, wow, por eso era que nos pasaba cuando entendimos la historia. Entonces, ¿cómo se resuelve? Entendiéndolo, viéndolo. Cuando yo veo el origen, ya va al 50% del proceso de sanación. Eso es lo que hacemos en una constelación. Lo que hacemos en una constelación es hacerle zoom a ese problema que tienes ahora. ¿Qué es lo que más la gente constela? Su prosperidad, su abundancia, sus relaciones de pareja. Bueno, enfermedades, claro, también. ¿De dónde viene la enfermedad? ¿De dónde viene esta situación? Entonces lo que hace la constelación es mostrarnos de dónde hay, dónde es que se está desubicada las órdenes del amor que llaman, que es como lo que nos organiza el tablero de juego, dónde se desorganizó para ponerlo al punto y para sanarlo y resolverlo. Por eso dice, si vienen relaciones sanas, tenemos una vida sana, los que venimos adelante. Si vienen relaciones sanas, los que vienen adelante tienen una vida sana. Pero si allá no hay relaciones sanas y hay muchas situaciones, muchos conflictos, los que vienen adelante vienen a resolverlo con la enfermedad, con situaciones similares, repitiendo la historia. Tuve un caso también de una chica. La mamá fue violada y ella fue producto de la violación de la mamá. Ella tuvo una hija y la hija fue violada a los 15 años. Cuando la hija fue violada a los 15 años, ella ya empezó a decir, bueno, ya me di cuenta, esto viene atrás, porque yo soy producto de una violación, mi hija es un producto de una violación y también la violan. Entonces, ¿hasta dónde va esto? Y fue muy bonito el proceso, porque era darse cuenta, era un proceso, y era un proceso, inclusive familiar, era un familiar que había abusado de su abuela, todo el mundo la rechazó a ella, no al violador, porque no se hablaba, porque en la época que fue, el hombre no se podía acusar, y la mujer, si hacía un tipo de esta acusación, era rechazada, ella fue rechazada a raíz de la violación, Entonces vienen todas estas generaciones a ser violadas, a resolver y a sanar esa situación. Ahí se para, cuando ya se da cuenta de la situación se para, se dice, ya entendimos, hay que sanar eso que pasó allá, hay que volver a incluir a esa mamá, a ese familiar que fue violado y que la rechazaron, hay que incluirla y perdonarla y pedirle perdón y hacer lo que haya que hacer para resolver. ¿Ves? Mira la importancia de conocer nuestros abuelos, nuestros ancestros. Viene mucho de ahí. A veces creemos que no son importantes, a veces los dejamos de ver, pero tienen mucho de nuestra historia. Claro, es que la fuerza de tu papá y tu mamá viene de tus abuelos.
Y eso que impregnan ellos, eso que impregnaron tus abuelos en tus papás, es lo que ellos también te inyectaron a ti. Tu papá no te puede, o tu mamá no te puede dar lo que no recibió de sus abuelos. Por eso es tan importante esa historia. Muy bien. Entonces, esto se trata, entonces cuando hablamos de constelaciones, hablamos de un proceso de entender que no solamente nuestras experiencias son por lo que hacemos, producto, causa, efecto. Hice una embarrada, entonces me pasa que tengo que cubrir la embarrada y me pasa. No, también las experiencias en esta escuela de la vida vienen por nuestro linaje, por nuestros padres, por nuestro abuelo. Hay mucha información. Muy bien, entonces cuando aquí digo, ¿cómo hacemos para sanar? Esa es una forma, hay muchas formas. Te estoy hablando desde la constelación. Cuando hacemos la constelación y vamos, ¿qué hacemos una constelación? Que esa es como mi medicina. Cuando hacemos, por lo que veo, yo digo que es mi medicina y me encanta porque primero yo he sanado mucho a través de estos procesos de constelación. Yo no me constelo, yo también voy a que me constelen. Un médico no se cura a sí mismo. Y es muy bonito por la información, siempre sale información. Entonces hay una situación, ¿qué me constelo? Una problemática actual. En este momento, ¿qué me talla? En este momento, ¿qué me carga? ¿Qué me duele? Entonces me constelo eso. Me constelo para ver de dónde viene, de qué posición, de qué situación, de qué familiar viene esa problemática. Porque ya viéndola, observándola, ese es el primer paso. Dándome cuenta de dónde viene la problemática, ese es el primer paso. Entonces de eso se trata una constelación individual. Una constelación es una terapia holística que va y mueve la energía para sanar y va y mueve tu inconsciente para que desde su observador impronte una nueva información a la que ya había integrado desde sus vivencias. Entonces, ¿qué se puede constelar? ¿Qué se constela? Todo lo que sea un problema, todo lo que sea una problemática, todo lo que sea para ti algo que te quite la paz, pero actual. No se constelan cosas del pasado, no se constelan cosas que ya fueron por saber, no, ni tampoco es un proceso adivinatorio. Sí da luces de la proyección a futuro, pero no es un proceso adivinatorio, es un proceso de sanación, es una terapia para decirte qué es lo que no has resuelto, que te tiene bloqueada, que te tiene bloqueado en la economía, que te tiene bloqueada las relaciones de pareja, que te tiene bloqueada o que te produce un tema de salud importante. Eso es lo que hacemos en una constelación. La constelación la constelación es un proceso. Aquí me preguntan que cómo funciona. Es una sesión, tiene una dinámica, es como un juego, digo yo. Me apoyo también en un oráculo, en la información que tú me das, en la información que yo capto y canalizo, y lo que hacemos es eso, y es un movimiento inconsciente, un movimiento hermoso inconsciente de tu ser y desde la energía, y se constela todo ese tipo de cosas. Entonces hoy con el tema de los abuelos es la importancia de conocer la información de mis abuelos, así hayan estado ausentes, así hayan sido familias alejadas, el averiguar, hombre, qué hacía mi abuelo, qué hacía mi abuela, especialmente, por ejemplo, mi abuela materna, que mi abuela materna, yo sé que de ahí también estoy arrastrando muchas cosas, hombre, qué sentía mi abuela, qué le gustaba, qué hacía, para que te des cuenta. ¿Cuántas cosas están derivadas de allí que tú no entendías? O que resultan gustándote unas cosas y dices, ¿pero de por qué? Y te dice tu mamá, ve igualita a tu abuela, ve, tiene gestos a su abuela. Pero es porque tenemos mucho que venir arrastrando. Y mira, lo dice la ciencia. Ahorita los datos que te daba, el tema del ADN mitocondrial es ciencia, es científico, es científico. Es tan teso este tema de dónde venimos, que hay un caso ya de un niño que le hacen una prueba de ADN y se dan cuenta que tiene 3 padres posibles, y es científico. Y es una forma de decirnos la información que viene de los ancestros. Somos producto de nuestros ancestros, no somos entes individuales. Y lo mejor es que tú y yo, si no somos hermanos, somos primos, pero somos de lo mismo. ¿Qué tal eso? Es hermoso esa historia también de la Eva Negra. Está esa teoría y la están estudiando las universidades y todo, y lo que tienen hasta ahora es que provenimos de una mujer del África, o sea, todos venimos. Habrá muchas más preguntas, y bueno, ¿y quién puso a Eva en el África? ¿Y cómo fue eso? ¿Y quién fue a Bueno, todas las preguntas que salen de eso, pero desde la parte de la ciencia, es decirte, tenemos la misma información, venimos siendo los mismos. No sé si te has dado cuenta que tú ves personas muy similares, y personas, a mí me ha pasado cuando he viajado por lugares del mundo. Yo me acuerdo que cuando fui a hacer el Camino de Santiago en España, yo vi una persona igualita a mi hermano. Yo lo vi, yo me quedé impresionada, pero nada, o sea, era una persona X en el otro lado.
Ahorita cuando entendí y estudié el tema de la Eva negra me di cuenta, claro, es que tenemos, de hecho en Latinoamérica tenemos muchos rasgos de la parte oriental, de la parte persia, de esa parte del oriente, porque muchos de allá migraron para acá. De hecho tenemos hasta judíos, mucha mezcla de judíos, y judíos acá sí, en las migraciones, pero también desde ese proceso evolutivo, desde las primeras generaciones que salieron. O sea, eso es una historia hermosa. Finalmente no somos entes independientes, todos tenemos que ver con todos. Y el tema de la familia y del clan natural, el clan familiar, es que mucho de lo que tú eres, sientes, te enfermas, de las experiencias que tienes, de lo que te gusta, de las parejas que eligen, tienen que ver con tus ancestros. Entonces, bueno, espero te haya gustado hoy el espacio de constelación. Hoy constelación en vivo, hoy estamos hablando de constelación, el otro miércoles hacemos una en vivo con una invitada, y hoy hablando de los abuelos. Cuando yo me constelo estoy diciendo, bueno, estoy recibiendo estoy revisando qué viene de mi clan, de mi familia, y qué puedo sanar porque en este momento algo me afecta y tiene que ver con mi historia. Entonces, me encanta que estés, gracias a las personas que conectan en este espacio. Acuérdate, sí, entendemos. Aquí me dice alguien, entendí muchas cosas, sí, a que te des cuenta. Y entre más información extraigas de tu familia, de tus abuelos, te vas a dar cuenta. Pregunta, a mí me gusta preguntar, ¿de qué murieron? ¿De qué? Mira que cuando tú vas al tema médico, los médicos te dicen de qué han sufrido tus papás, qué tipo de enfermedades han tenido tu familia, porque ese es el ADN nuclear, el ADN es esa información que da ADN. Pero viene otra información que es esa parte energética, espiritual, esa parte de todos los procesos y experiencias que tenemos que vivir que también se heredan. Entonces, conocer nuestra historia, acuérdense que lo dicen no solo para los temas de patria, sino que también aplica para los temas personales. Cuando tú no conoces la historia, la tiendes a repetir. Cuando tú no conoces cosas, si tú no eres consciente, es que por el libre albedrío tú puedes cambiar. ¿Sí? Si tú te das cuenta con esta información y entiendes, ay, con razón yo tengo ciertas inclinaciones hacia alguna adicción o hacia algún tipo de comportamiento, y ya entendí que es que mi abuelo, mi abuela tenía esa inclinación, mi abuelo y mi abuela se mostraba así, o mi papá y mi mamá me contaban que se mostraba así, yo tengo esa cierta inclinación, es que a lo mejor traigo una lealtad de allá, a lo mejor vengo a sanar algo de ese abuelo, porque en el espíritu podemos elegir sanar nuestras familias. Pero también desde el libre albedrío yo puedo cambiar la historia. No tienes que repetirla, la cambias desde el libre albedrío. Pues hay cosas que vienen por plan, pero hay muchas cosas que desde tus decisiones, desde el libre albedrío se transforman. Entonces, cuando yo me doy cuenta, que ese es el primer paso, darme cuenta de dónde viene la problemática. El otro es tomar acción, sanarlo, resolverlo, resarcir y tomar acción desde el libre albedrío, las decisiones, porque entonces cambio el destino. Pues de alguna manera lo que no está marcado por plan, una cosa es el plan, hay cosas que tú sí o sí las vas a experimentar, pero desde tu libre albedrío también caminas otro tipo de senderos, de experiencias. Entonces, muy bien, gracias por conectar. Si te interesa la constelación, si quieres constelar alguna problemática actual, si quieres resolver una situación, escríbeme, vas al perfil, ahí está mi contacto, pides una cita, te mando la información y constelamos esa situación. Hacemos un proceso de constelación, que es lo que nos da la información y nos permite avanzar y sanar muchas situaciones que no entendemos por qué nos ocurre o por qué estamos repitiendo.